¿Alguna vez has sentido que puedes hacer más con tu vida, pero no sabes exactamente cómo? Esa sensación de que tienes un potencial oculto, una capacidad enorme que no estás utilizando del todo. No estás solo. La mayoría de las personas utilizan solo una fracción de su verdadero poder mental, emocional y físico. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a conformarnos, a no soñar demasiado alto, a quedarnos en nuestra zona de confort. En este video, vamos a explorar juntos los 5 pasos clave para desbloquear tu potencial oculto. Estos pasos están diseñados para ayudarte a derribar barreras, identificar tus fortalezas y construir un camino claro hacia tus metas. Pero antes de empezar, quiero invitarte a imaginar algo diferente. Imagina que estás viviendo tu vida al máximo de tu potencial. ¿Qué significa esto realmente? Significa vivir una vida donde tus talentos, habilidades y sueños no estén limitados por tus miedos, dudas o circunstancias externas. Una vida en la que cada día despiertas con propósito, motivación y claridad, sabiendo que estás avanzando hacia algo significativo. Pero aquí va una pregunta importante: ¿por qué tantas personas nunca llegan a experimentar esa versión de sí mismos? ¿Qué nos detiene? La respuesta, aunque sorprendente, es que a menudo somos nosotros mismos los que nos detenemos. Nos frenan nuestras propias creencias limitantes, la falta de metas claras y, muchas veces, el simple hecho de no saber cómo empezar. Pero hoy vamos a cambiar eso. Déjame decirte algo importante: tú ya tienes dentro de ti todo lo que necesitas para lograr cosas extraordinarias. Este no es un cliché, es un hecho comprobado por la ciencia y respaldado por algunos de los grandes maestros del desarrollo personal, como Brian Tracy, Napoleon Hill y Deepak Chopra. Todos ellos coinciden en que el verdadero potencial humano no tiene límites, excepto los que nosotros mismos nos imponemos. Piensa por un momento en alguien que admiras. Puede ser un artista, un emprendedor, un atleta. Lo que esas personas han logrado no se debe a que sean más especiales que tú. Lo que los diferencia es que han aprendido a desbloquear su potencial y a trabajar con él todos los días. Pero, ¿qué significa desbloquear tu potencial? Significa darte cuenta de que no eres un producto terminado. Eres un proyecto en constante evolución. Cada día tienes la oportunidad de mejorar, de crecer, de aprender algo nuevo. Desbloquear tu potencial es reconocer que puedes ser más de lo que eres hoy, sin importar de dónde vienes o cuáles han sido tus circunstancias. Piensa en tu mente como un jardín. Si plantas semillas de duda, miedo y negatividad, eso es lo que crecerá. Pero si plantas semillas de confianza, visión y acción, con el tiempo verás florecer algo maravilloso. ¿Y sabes cuál es la clave para cuidar este jardín? La visualización. La visualización es una herramienta increíblemente poderosa. Cuando te tomas el tiempo para imaginar vívidamente lo que quieres lograr, no solo estás soñando, estás entrenando a tu mente para que crea en esas posibilidades. La ciencia lo confirma: cuando visualizas algo con claridad, activas las mismas áreas del cerebro que usas al realizar esa acción en la vida real. Es como un ensayo general para tu éxito. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos si puedes, o simplemente relájate mientras escuchas. Luego imagina que despiertas mañana siendo la mejor versión de ti mismo. ¿Qué haces primero al abrir los ojos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué actividades llenan tu día? ¿Con quién estás? Este pequeño ejercicio no solo te ayudará a soñar, sino que también te dará claridad sobre lo que realmente quieres para tu vida. Porque no puedes desbloquear tu potencial si no sabes hacia dónde quieres ir. Permíteme contarte una historia. Había una vez un joven llamado Daniel que soñaba con ser escritor. Pero cada vez que intentaba empezar, una voz en su cabeza le decía: no eres lo suficientemente bueno, ¿quién querría leer tus historias? Durante años, Daniel creyó esa voz. Pero un día decidió que ya no iba a escucharla. Comenzó a visualizarse como un escritor exitoso, dedicando 10 minutos cada mañana a imaginar su libro en manos de miles de lectores. Poco a poco, esa visión se convirtió en acción, y hoy Daniel ha publicado 3 libros que han inspirado a miles de personas. ¿Qué cambió? Daniel desbloqueó su potencial. Identificó lo que quería, transformó sus pensamientos y actuó sobre ellos.
tú puedes hacer lo mismo. Tu historia aún no está escrita, y tienes el poder de decidir cómo se desarrollará. Ahora reflexiona sobre algo. La mayoría de las personas pasan toda su vida esperando el momento perfecto para empezar a trabajar en sus sueños. Pero aquí está el secreto, ese momento perfecto nunca llega. El mejor momento para comenzar es ahora, justo donde estás, con lo que tienes. Porque cada pequeño paso que tomas hacia tu potencial cuenta. Cada día que eliges creer en ti mismo, cada esfuerzo que haces para superar tus miedos y dudas, te acerca un poco más a esa vida que has visualizado. Así que la pregunta no es si tienes el potencial para lograr grandes cosas, sino si estás dispuesto a dar el primer paso para desbloquearlo. Esta es la invitación que quiero hacerte hoy, cree en ti mismo. Permítete soñar, visualizar y trabajar por esa vida que realmente deseas. Y no te preocupes si no tienes todas las respuestas ahora mismo. Este es solo el comienzo de un camino increíble. Comencemos este increíble viaje con el primer paso, quizás el más emocionante porque nos abre a un mundo de posibilidades. Vamos a hablar de qué significa realmente desbloquear tu potencial y, más importante aún, cómo puedes comenzar a visualizarlo. No se trata de convertirte en alguien diferente, sino de liberar las capacidades y talentos que ya están dentro de ti. Piensa en tu potencial como una semilla, tiene todo lo que necesita para convertirse en un árbol fuerte y frondoso, pero necesita las condiciones adecuadas para crecer. Cierra los ojos por un momento e imagina una vida en la que estás operando al máximo de tu capacidad. Una vida en la que tus talentos, habilidades y sueños no están limitados por el miedo, las dudas o las circunstancias externas. ¿Cómo se siente esa vida? ¿Cómo se ve? Este es el significado de desbloquear tu potencial, vivir de acuerdo a lo que realmente eres capaz de hacer y ser. Pero, ¿por qué tan pocas personas logran alcanzarlo? La respuesta está en algo que Brian Tracy y muchos otros autores como Napoleon Hill han enseñado: la mayoría de las personas no alcanzan su potencial porque nunca se toman el tiempo para identificarlo. Nos quedamos atrapados en la rutina, reaccionando a lo que nos pasa en lugar de tomar el control. Pero aquí está la buena noticia: no importa dónde estés ahora, siempre puedes cambiar eso. Uno de los ejercicios más poderosos para comenzar este proceso de transformación es la visualización. Visualizar tu potencial es como usar un mapa para llegar a un destino. Imagina que estás planeando un viaje. Si no sabes a dónde quieres ir, terminarás dando vueltas sin rumbo. Pero si tienes una visión clara del destino, puedes planificar la ruta, evitar los obstáculos y mantenerte enfocado. Lo mismo ocurre con tu vida. Visualizar tu potencial es decidir cuál es ese destino y empezar a trabajar para llegar ahí. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos por un momento. Luego piensa en tu mejor versión. ¿Cómo sería un día perfecto en tu vida si estuvieras viviendo al máximo de tu potencial? ¿Qué harías? ¿Con quién estarías? Trata de visualizar todos los detalles que puedas en esta visión de tu día perfecto y escríbelo luego de este video. Este ejercicio no es solo un sueño, es una herramienta poderosa para activar tu mente hacia lo que deseas lograr. Este ejercicio no solo te motiva, sino que también entrena a tu mente para que empiece a buscar formas de hacer realidad esa visión. Y no es solo teoría, hay ciencia detrás de esto. Los estudios han demostrado que visualizar tus metas activa las mismas áreas del cerebro que utilizas cuando las estás ejecutando en la vida real. Esto significa que cada vez que visualizas tu potencial, estás entrenando a tu mente para trabajar hacia él. ¿No es increíble? La clave está en hacerlo un hábito diario. Ahora, para ayudarte a mantenerte enfocado, te sugiero crear una declaración personal. Algo simple, pero poderoso. Por ejemplo, soy una persona capaz y llena de energía, avanzando cada día hacia mis metas. Repite esto todas las mañanas y notarás cómo cambia tu mentalidad. Porque desbloquear tu potencial no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta y te está acercando a tu meta. Desbloquear tu potencial comienza con darte permiso para soñar y visualizar. Si puedes verlo en tu mente, puedes empezar a trabajar para hacerlo realidad. Así que pregúntate, ¿estás listo para imaginar esa vida que siempre has deseado?
El primer paso hacia tu mejor versión comienza con una decisión, creer que eres capaz de más. Y esa creencia es lo que nos lleva al siguiente paso. Nuestro segundo paso en este proceso es uno de los más desafiantes, pero también uno de los más liberadores: identificar y transformar tus creencias limitantes. Si desbloquear tu potencial es como quitar las cadenas que te atan, entonces las creencias limitantes son esas cadenas. Están ahí, a menudo invisibles, pero influyen en cada decisión que tomas. Las creencias limitantes son esas ideas que hemos aceptado como verdad, pero que en realidad nos están frenando. Son esas pequeñas voces en la cabeza que nos dicen: no puedo, no soy lo suficientemente bueno para empezar un negocio, o nunca seré lo suficientemente disciplinado para lograr mis metas. Estas creencias no son hechos, son historias que nos hemos contado a nosotros mismos. Y aquí está la parte interesante: si puedes cambiar esas historias, puedes cambiar tu vida. La buena noticia es que estas creencias limitantes no son permanentes. Tú tienes el poder de cambiarlas. Pero, ¿cómo identificarlas? Una manera sencilla es prestar atención a tu diálogo interno, a esas frases automáticas que surgen cuando enfrentas un desafío. Pregúntate: ¿qué me digo a mí mismo cuando estoy a punto de intentar algo nuevo? Si esas frases son negativas o limitantes, has encontrado una de tus cadenas. Por ejemplo, supongamos que tienes la meta de aprender un nuevo idioma. Si tu primera reacción es: soy pésimo para los idiomas, esa es una creencia limitante. Anótala. Y luego hazte esta pregunta: ¿es esto 100% cierto? ¿Tengo pruebas reales de que soy pésimo para los idiomas, o es solo una idea que me he repetido? Una vez que identifiques una creencia limitante, es hora de transformarla. Puedes usar una técnica llamada afirmaciones positivas inversas. Por ejemplo, cambia «soy pésimo para los idiomas» por «estoy aprendiendo un nuevo idioma cada día, paso a paso». Aunque al principio puede sentirse extraño, repetir afirmaciones positivas ayuda a reprogramar tu mente. Aquí hay otra estrategia poderosa: cada vez que te encuentres actuando según una creencia limitante, desafíate a hacer lo contrario. Por ejemplo, si crees que no puedes hablar en público, busca oportunidades pequeñas para hacerlo. Cada vez que actúas en contra de una creencia limitante, la debilitas y fortaleces tu confianza. Identificar y transformar tus creencias limitantes es como limpiar un espejo empañado. Una vez que eliminas esas creencias, comienzas a verte a ti mismo como realmente eres: capaz, poderoso y lleno de potencial. Así que, ¿qué creencia limitante vas a transformar hoy? Ese pequeño cambio puede marcar una gran diferencia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Toma una hoja de papel y escribe una creencia limitante que tengas, por ejemplo como: no tengo la disciplina necesaria. Ahora, escribe al lado una nueva creencia positiva que reemplace esa idea, como: puedo desarrollar la disciplina al dar pequeños pasos constantes. Este simple acto de reescribir tus pensamientos puede empezar a transformar tu mentalidad. Como dice el autor Brian Tracy, tú te conviertes en aquello que piensas la mayor parte del tiempo. Si cambias tus pensamientos, cambiarás tu vida. El tercer paso en este camino para desbloquear tu potencial oculto es quizás uno de los más transformadores: el autoconocimiento. ¿Qué tan bien te conoces realmente? Es fácil creer que sabemos quiénes somos, pero en realidad, muchos de nosotros vivimos desconectados de nuestra esencia. Vivimos según las expectativas de otros, o bajo la influencia de patrones de comportamiento que nunca hemos cuestionado. Pero aquí está la verdad: conocerte a ti mismo es el primer paso hacia cualquier cambio significativo. Porque, ¿cómo puedes mejorar algo si no sabes lo que ya tienes? Para comenzar a conocerte mejor, piensa primero en tus fortalezas y debilidades. ¿Qué haces mejor que la mayoría de las personas que conoces? ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo porque disfrutas tanto haciéndolas? Estas son pistas importantes sobre tus talentos naturales. Por ejemplo, puede que seas increíble organizando eventos, resolviendo problemas o apoyando a otros emocionalmente. Anótalo. Sí, haz una lista física o mental de tus fortalezas. Cada vez que añades algo a esa lista, estás dando un paso hacia el descubrimiento de tu verdadero yo.
Uno de los métodos más efectivos para descubrir tus fortalezas y debilidades es hacer una lista de tus logros pasados. Piensa en momentos en los que te has sentido orgulloso de ti mismo. ¿Qué cualidades te ayudaron a lograr esos éxitos? Al mismo tiempo, analiza los desafíos que has enfrentado y lo que podrías mejorar. Hablemos ahora de tus debilidades. Esto puede ser un poco incómodo, pero es igual de importante. No para juzgarte o sentirte mal, sino para identificar las áreas que puedes mejorar. Por ejemplo, quizás procrastinas con frecuencia o tienes miedo de hablar en público. Una vez que identificas estas áreas, puedes empezar a trabajar en ellas. No olvides que tus debilidades no son permanentes. Son oportunidades para crecer. Un ejercicio sencillo que puedes hacer es pedir feedback a las personas cercanas a ti. Pregúntales qué creen que son tus mayores fortalezas y qué áreas podrían mejorar. A menudo, las personas que nos conocen bien tienen una perspectiva que nosotros mismos no vemos. Y escucha sus respuestas con mente abierta, porque estas opiniones pueden ser el espejo que necesitas para conocerte mejor. El autoconocimiento también incluye comprender tus valores y prioridades. Pregúntate, ¿qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Qué me da energía y me inspira? Estas respuestas te guiarán hacia el propósito que tanto buscas. Y recuerda, el autoconocimiento no es algo que se logra en un solo día. Es un viaje continuo. Así que empieza por hoy. Dedica 10 minutos a reflexionar sobre quién eres realmente. Y con cada respuesta, estarás más cerca de liberar tu potencial. El cuarto paso para desbloquear tu potencial oculto es establecer metas claras y realistas. ¿Por qué son tan importantes las metas? Porque son como un mapa que te guía hacia donde quieres ir. Sin metas, estás navegando a la deriva, reaccionando a lo que te pasa en lugar de dirigir tu vida. Brian Tracy dice que el simple acto de escribir una meta en papel aumenta significativamente tus posibilidades de lograrla. Y tiene razón. Las metas claras te dan enfoque, energía y dirección. Tómate un momento y piensa en algo que siempre has querido lograr. Quizás sea iniciar tu propio negocio, aprender un nuevo idioma o mejorar tu salud física. Ahora, haz esta meta específica. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero estar en forma, podrías decir, quiero perder 5 kilos en los próximos 3 meses haciendo ejercicio 3 veces a la semana y siguiendo un plan de alimentación saludable. Aquí tienes otro ejemplo, en lugar de decir, quiero mejorar mi relación con mi familia, podrías decir, quiero dedicar una noche a la semana durante los próximos 6 meses a cenar con mi familia sin distracciones. ¿Ves la diferencia? Una meta específica te da claridad, mientras que una vaga solo genera confusión. Además, es importante dividir las metas grandes en pasos pequeños. Si tu meta es escribir un libro, por ejemplo, tu primer paso podría ser escribir un esquema. El siguiente paso podría ser comprometerte a escribir 500 palabras al día. Estos pasos pequeños son manejables y te ayudan a evitar sentirte abrumado. Cada pequeño logro refuerza tu confianza y te mantiene en movimiento. También debemos hablar de la importancia de que las metas sean realistas. No se trata de limitarte, sino de ser honesto contigo mismo sobre lo que puedes lograr en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, si decides que quieres aprender a tocar el piano, no esperes ser un virtuoso en un mes. Pero si puedes comprometerte a practicar 20 minutos al día y mejorar gradualmente. Las metas realistas te mantienen motivado porque puedes ver el progreso. Finalmente, no olvides celebrar tus avances, por pequeños que sean. Cada paso cuenta. Establecer metas no es solo acerca del destino, sino del proceso. Cada día que avanzas hacia tus objetivos, estás desbloqueando más de tu potencial oculto. Así que, ¿qué meta vas a escribir hoy? Hazlo ahora. Ese primer paso es el comienzo de algo increíble. Ahora hemos llegado al quinto y último paso en nuestro camino hacia el desbloqueo de tu potencial oculto. Presta mucha atención, porque este paso es el pegamento que mantiene todo lo demás unido. Estoy hablando de la disciplina. Sí, esa palabra que a veces puede parecer un poco intimidante o incluso aburrida, pero que, en realidad, es tu mejor amiga cuando se trata de alcanzar cualquier cosa que valga la pena en la vida.
Permíteme comenzar con una definición simple pero poderosa. La disciplina es la capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Brian Tracy, uno de los grandes maestros en desarrollo personal, lo llama el puente entre metas y logros. Sin disciplina, las mejores metas, los planes más detallados y las ideas más brillantes quedan atrapados en la imaginación. Pero con disciplina, incluso los sueños más audaces pueden hacerse realidad. Piensa en la disciplina como un músculo. Al igual que un músculo físico, se fortalece con el uso constante. Cuanto más practiques la disciplina en pequeñas cosas, más fácil será aplicarla en las grandes. Por ejemplo, si decides levantarte temprano todos los días para meditar, hacer ejercicio o trabajar en tu proyecto personal, estás entrenando ese músculo. Y cuanto más lo entrenes, menos esfuerzo requerirá con el tiempo. Déjame darte un ejemplo. Imagina a una persona que quiere mejorar su salud. Podría decidir caminar 20 minutos al día, 5 días a la semana. Al principio, puede parecer una carga. Pero después de unas semanas, no solo se convierte en un hábito, sino que esa disciplina comienza a extenderse a otras áreas. Tal vez decida comer de manera más saludable, dormir mejor o incluso probar un nuevo deporte. Esa pequeña acción disciplinada crea un efecto dominó en su vida. Ahora es posible que te estés preguntando, ¿y cómo empiezo a ser disciplinado si me cuesta tanto trabajo? Bueno, aquí hay 3 estrategias clave que puedes usar para desarrollar tu disciplina desde hoy. Primero, empieza pequeño. No intentes cambiar toda tu vida de la noche a la mañana. Comienza con un hábito que sea manejable y que puedas mantener. Por ejemplo, si quieres leer más, comprométete a leer solo 5 minutos al día. Es un comienzo. Una vez que ese hábito se establezca, puedes aumentarlo gradualmente. Segundo, usa recordatorios y sistemas. No confíes solo en tu memoria o fuerza de voluntad. Pon alarmas en tu teléfono, usa notas adhesivas o establece un horario fijo. Esto elimina la necesidad de tomar decisiones constantemente y hace que sea más fácil seguir tu plan. Tercero, recompénsate. Cada vez que completes una tarea, permítete una pequeña recompensa. Puede ser algo tan simple como tomarte un descanso, escuchar tu canción favorita o disfrutar de un café especial. Esto entrena a tu mente para asociar la disciplina con algo positivo. Ahora déjame romper un mito muy común. Muchas personas creen que la disciplina significa vivir una vida rígida y aburrida. Pero no es cierto. La disciplina no se trata de eliminar la diversión o la espontaneidad. De hecho, es todo lo contrario. Tener disciplina te da libertad, porque te permite tener el control de tu tiempo y tus acciones. Por ejemplo, si eres disciplinado con tus finanzas, tendrás la libertad de viajar o invertir en lo que amas. Si eres disciplinado con tu salud, disfrutarás de más energía y vitalidad para hacer lo que quieras. Piensa en los grandes logros de la humanidad, escribir libros que cambiaron el mundo, crear empresas revolucionarias, alcanzar picos de rendimiento deportivo. Todo eso tiene algo en común, la disciplina. Las personas detrás de estos logros no dependieron de la motivación, porque sabían que ésta puede ir y venir. En cambio, confiaron en su disciplina, en su capacidad para seguir adelante incluso en los días difíciles. Ahora hablemos de un desafío común. ¿Qué pasa cuando simplemente no tienes ganas? Cuando la motivación parece haberse evaporado, la disciplina se convierte en tu mayor aliada. Aquí hay un truco que puedes usar. En lugar de enfocarte en lo que no tienes ganas de hacer, concéntrate en el primer paso más pequeño. Por ejemplo, si no tienes ganas de hacer ejercicio, di, solo me pondré los zapatos deportivos y caminaré por 5 minutos. Muchas veces, empezar es lo más difícil, y una vez que comienzas, el resto se siente mucho más fácil. Una última estrategia para fortalecer tu disciplina es mantener tu objetivo final siempre presente en tu mente. Si sabes exactamente por qué estás haciendo algo, será más fácil mantenerte en el camino. Visualiza cómo será tu vida cuando desbloquees tu potencial, más confianza, más energía, más éxito. Esa imagen puede ser el combustible que necesitas para seguir avanzando, incluso en los días difíciles. Finalmente, la disciplina no es solo una herramienta,
es un hábito, una mentalidad y una forma de vivir. Es lo que transforma los sueños en realidad y lo que diferencia a quienes logran su potencial de quienes se quedan soñando. ¿Qué puedes hacer hoy para fortalecer tu músculo de la disciplina? Recuerda, no tiene que ser perfecto, solo constante. Porque al final del día, cada pequeño acto disciplinado que realizas te acerca más a la vida que realmente deseas. La disciplina es la llave que abre las puertas de tu verdadero potencial. ¿Estás listo para usarla? Ahora que hemos recorrido juntos estos 5 pasos, es momento de reflexionar sobre lo que significa verdaderamente desbloquear tu potencial oculto. Has aprendido a visualizarlo, a identificar y transformar tus creencias limitantes, a conocerte profundamente, a establecer metas claras y, finalmente, a aplicar la disciplina para mantenerte en el camino. Pero aquí está la clave más importante: el cambio real no ocurre en un día, sino a través de los pequeños hábitos mentales y emocionales que cultivas diariamente. El primer hábito que te recomiendo que lleves contigo es la gratitud. Sí, algo tan simple como dar gracias todos los días por lo que tienes puede cambiar completamente tu mentalidad. ¿Por qué? Porque te enfoca en lo positivo, en lo que ya está funcionando en tu vida, y eso te da energía para seguir adelante. En segundo lugar, trabaja en manejar tus emociones. Aprende a responder en lugar de reaccionar. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, haz una pausa. Pregúntate, ¿cómo puede esta situación enseñarme algo? Esa simple pregunta puede transformar un problema en una oportunidad. Recuerda, desbloquear tu potencial no es un destino, es un viaje continuo. Siempre habrá algo nuevo por aprender, algo más por mejorar. Pero cada paso que tomas, por pequeño que sea, te acerca a esa vida que realmente deseas. Ahora mira hacia adelante con confianza. Tienes todas las herramientas que necesitas para transformar tu vida. La pregunta es, ¿darás el primer paso? Este canal está aquí para acompañarte en este camino, con ideas, estrategias y mucha inspiración. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora para continuar creciendo y descubriendo tu verdadero potencial. Acompáñanos cada semana para descubrir más herramientas que te ayudarán a transformar tu vida. Recuerda, tu mejor versión ya está dentro de ti, esperando ser descubierta.